Vamos a Jeremías, capítulo 29, los versículos 1 y luego del 4 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. El versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar, la paz de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 66, versículos del 1 al 12. Al músico principal, cántico. Sí, es el músico. Qué belleza, qué hermoso. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti. Cantarán alabanzas a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, asombroso en hechos para con los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca. Por el río pasaron a pie, allí en él nos regocijamos. Él se enseñorea con su poder para siempre. Sus ojos vigilan las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Bendecido pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien guarda nuestra alma con vida y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos refinaste como se refina la plata. Nos metiste en la red, pusiste pesada carga en nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a la abundancia. Ay, qué belleza. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a leer de la versión latinoamericana el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. Dice lo siguiente: Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según la buena nueva que proclamo. Por él sufro hasta cargar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sufro todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Qué belleza. Estas palabras de esperanza son muy acertadas. Si hemos muerto con Él también viviremos. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede desmentirse a sí mismo. Recuérdales estas palabras y diles insistentemente, en nombre de Dios, que dejen las discusiones de palabras, que no son de ningún provecho, sino que perjudican a quienes las escuchan. Trata de estar siempre a disposición de Dios como un servidor irreprensible,
como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, experto en el manejo de la palabra de verdad. Qué belleza. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días. Buenos días. Seguimos leyendo ese capítulo de Lucas que la semana pasada nos introdujo Magdalena. Y está entonces en ese capítulo 17 de Lucas. Vamos a leer hoy los versos 11 al 19. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Qué belleza. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió, glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero, que dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Siempre la correcta lectura de un texto nos obliga a mirar en el contexto en el que se dice, quién se dice, por qué el autor lo pone donde lo pone. Y venimos en una secuencia en la que hace 15 días hablábamos de cómo Jesús tiene que usar esa parábola de Lázaro y el rico para hacerles entender la necesidad de saber en qué invertir la vida y no ponerla en las pertenencias, en los bienes materiales. La semana pasada Magdalena nos ilustraba ese pasaje sobre la fe y sobre cómo ser siervos dedicados, que estamos dispuestos a no limitarnos con lo que toca hacer, pero que además que esa sea una fe que está traducida en mi vida, en cómo es que fructifica en formas tangibles. Pero luego viene este pasaje que parece ser como una historiecita insertada ahí, porque lo que sigue después de este relato que acabamos de contar es que le preguntan los fariseos: bueno, ¿y cuándo llega el fin? ¿Cuándo llega el final de los tiempos? ¿Cuándo es que va a haber ese momento en que el Mesías va a sojuzgar a la tierra y vamos de una vez a separar los buenos de los malos, etcétera? Juicio final. ¿Qué hace este pasaje de una sanidad de unos leprosos y una exaltación del agradecimiento en medio de estas afirmaciones tan gruesas que veníamos manejando dentro de este capítulo de Lucas? Encima tengamos en cuenta que hemos tomado de varios segmentos de la Biblia con esta liturgia, con este leccionario que nos contextualiza, no solamente con el Evangelio que estamos leyendo, sino con el Antiguo Testamento, con el Salmo, con la carta a Timoteo. Y vemos cómo
Jeremías está hablando a un pueblo que acaba de vivir lo que nos contaba Magdalena la semana pasada. Lo invivible. La mayor humillación, la mayor el mayor atropello, la vergüenza, el despojo, el desplazamiento forzado, toda clase de humillación. Y les está diciendo, oigan, instálense, acomódense, tengan hijos, hagan casas, trabajen, hagan prosperar esa ciudad. ¡Qué belleza! Y en ello está sembrado un mensajito allí, es que esto no es el fin. Ese momento, por humillante, por duro, por insoportable que sea, no tiene la última palabra. Y ese es el mensaje debajo de esa aparente agachar la cabeza, aparente someterse a la mala suerte, aparente resignación. Es porque esa no es la última palabra. El Salmo muestra cómo ante la inconstancia nuestra, ante nuestra no merecer, Dios siempre se glorifica, siempre nos libera de nuestras cadenas, nos hace sus proezas por librarnos a los que no merecemos esas proezas. Y Pablo le dice a Timoteo, no, encadenado yo, el Evangelio no estaba encadenado. Y yo sé que aunque yo pase aquí vergüenzas, privaciones, sufrimientos, yo sé que esta no es la última palabra. Yo sé que el Señor está construyendo su reino a pesar de todo esto. Y aquí, en este pasaje, nos ilustra otra cosa que pareciera simplemente una sanidad. Pero recordemos, tratemos de mirar ciertos detalles que nos van a revelar más el contenido de este texto. En primer lugar, ocurre entre Samaria y Galilea. Es decir, entre nadie y menos que nadie. Galilea, de los gentiles prácticamente, es decir, una provincia de poca monta, de poca importancia, de poco respetabilidad dentro de la tradición judía. Pero Samaria, menos que nada, más bien detestada. Los judíos procuraban no pasar por Samaria, mucho menos iba como Jesús iba para Jerusalén. Recordemos otro pasaje donde Jesús quería tomar el atajo pasando por Jerusalén para no tener que rodear a Samaria, y entonces decide entrar a Samaria y lo sacan tamboreado. No lo reciben, se rehúsan a recibirlo, tanto que sus discípulos le dicen, oiga, maestro, ¿será que les echamos fuego a estos para que acabemos? Es tal el rechazo entre judíos y samaritanos. Y en ese entorno geográfico salen, ahora sí, ya esto es la tapa, son 10 leprosos. ¿Cuál es el problema con que sean leprosos? Hoy no entendemos mucho el problema de la lepra, porque casi que la consideramos una cuestión de la historia de la medicina. Pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a un leproso. Eso ya es casi historia.
en gran parte pues porque ha habido medicamentos que han logrado controlar las manifestaciones de la lepra, y por otro lado porque no tiene para nosotros tanta connotación negativa como la que tenía para el pueblo judío. Ser leproso, aparte de ser una enfermedad que le da solamente al pobre, por unas razones muy obvias, como médico puedo tratar de explicarlas brevemente. Para tú sufrir lepra, tienes que estar largamente expuesto al bacilo de Hansen, al Mycobacterium leprae, se llama la bacteria, y tienes que estar en condiciones de inmunosupresión, es decir, malnutrido y viviendo en hacinamiento. ¿Por qué se acabó la lepra en Europa sin usar medicamentos? Porque empezaron a comer decentemente, a habitar casas decentes. Es un nombre técnico para la miseria. O sea, ya el hecho de ser leproso es un indicador de que mi vida es miserable, médicamente hablando. Pero no se diga para la concepción religiosa judía. Ellos entendían que una persona por algo tenía esa lepra, se la buscó. Es decir, era un castigo de Dios. De tal manera que no solamente por razones sanitarias, sino por razones religiosas, estos individuos eran considerados inmundos. Y por esas razones que le tienen que gritar a Jesús, no porque la lepra les doliera mucho, que de pronto sí, sino porque no podían acercársele lo suficiente para poder hablar con voz normal, tenían que gritar desde lejos. Ellos tenían que ir con unos atuendos especiales y tenían que ir con una campanita, un elemento que sonara, y tenían que ir diciendo soy inmundo, para que nadie se le acercara y los tocara por accidente y se contaminaran de esa inmundicia. Y encima de eso, samaritano o galileo. La condición de estos individuos no puede ser peor. Imagínate tú, ser de la peor provincia, de la peor colonia de Roma, y encima de eso tener lepra. Yo no me logro imaginar qué ser uno puede describir peor que este. Coincidencialmente, tuve el placer de compartir hace 15 días sobre el tema de Lázaro y el rico. Y aunque el texto no dice leproso, la historia y la cultura nuestra le han atribuido a Lázaro una lepra. Tanto así que se inventaron a San Lázaro. Nunca en el santoral católico existió la biografía de un tal San Lázaro. No existe. Le han atribuido el título de santo a este Lázaro de la parábola. Personaje que Jesús usa para ilustrar y que curiosamente le da nombre. Y por esa razón le han llamado a la lepra el mal de San Lázaro, cuando este individuo no tenía ninguna lepra. No puedo resistir la tentación de mencionarlo, porque aunque no hablaba de lepra, sí hablaba de una condición de miserable, de ser lamido de los perros, mencionábamos en esa ocasión, que es ilustrar cómo la condición no podía ser más lastimera. La respuesta de Jesús cuando estos hombres se atreven a dejarse ver y acercarse y a clamar es: vayan a donde los sacerdotes.
si uno no entiende el contexto, podría estar entendiéndole que Jesús les está sacando el cuerpo y dice, ¿sabe qué? Eso no es problema mío. Para eso hay sacerdotes, para que rueguen por ustedes, qué sé yo. Si uno lo leyera superficialmente podría caer en una interpretación ligera como esa. En realidad es que existe el precepto en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, cómo es que tiene que haber una certificación por parte de los sacerdotes cuando ocurre una sanidad. Un leproso, por más que se le desaparecieran las llagas o cualquier manifestación visible de su lepra, no podría ser declarado limpio si no había una certificación oficial por parte de los sacerdotes, habiendo cumplido un ritual específico que incluía matar unas tortolitas, la sangre, no sé qué, raparse la cabeza y sacrificio de un cordero. Lo que les pide Jesús es decir, mire, ustedes ya vayan a que les certifiquen su sanidad. Es como si a uno no lo entran a una casa y lo sientan dentro de la casa, sino que le dan una escritura. Esa casa ya es suya. Y yo sé que sin haberla entrado yo a ella, sin que me hayan entregado la llave, sin yo haber entrado a esa casa, ya es mía, ya tengo la escritura. Jesús ya le dijo, vayan de los sacerdotes. Esto ya está decidido. Vayan porque esos sacerdotes tienen que certificar oficialmente que ustedes ya quedaron sanos. Y ellos salieron, no sé si entenderían exactamente esto, que era que ya estaban sanos y solo era cuestión de certificarlo. Pero, y es que mientras iban caminando, fue que quedaron limpios. Jorge nos hizo esa reflexión sobre este detalle del pasaje que es muy interesante. No hay que estar completamente limpio para empezar a caminar. Es caminando como ellos fueron descubriendo su limpieza. Es poniéndose en marcha. El estado de marginación en que ellos se encuentran es equivalente, no tiene equivalente hoy, pero nosotros podemos hablar de cosas que evocan esa marginación. Nosotros estamos en este país muy acostumbrados al desplazamiento forzado. Ya es una escena familiar. Toda clase de estigma, de discriminación que conocemos por asuntos raciales, por condiciones socioeconómicas, lo agradable que puede ser llegar a un aeropuerto internacional llevando un pasaporte colombiano. Hay muchas formas de lepra en las que nosotros podemos sentirnos esos miserables, esos marginados. Cuando una enfermedad nos limita de las posibilidades de tener autonomía económica, cuando una condición cualquiera nos hace objetos de discriminación. El hecho es que estos, yendo de camino, descubren que están limpios, fueron sanados. Y uno de ellos, uno entendería por este pasaje que ni siquiera llegó hasta donde los sacerdotes para que confirmaran su sanidad. Tan pronto como él se vio, dijo, legalismos, cuestiones formales, certificados, rituales y toda esta cosa para después. Lo que él descubrió fue que
había sido sanado, liberado de semejante lacra, de semejante estigma. Y entonces regresa y dice a gran voz, fíjense ustedes que al principio tuvieron que gritar, era por lo indignos que eran, porque no podían acercarse y tenían que decir gran voz, porque si se acercaban demasiado contaminaban. Esa gran voz era signo de indignidad, de no ser dignos de acercarse. Pero ahora esta gran voz es declamar, de exclamar, de poder alabar. En alta voz glorificaba. Y postrado en tierra, daba gracias. Y ese es el detalle que le importó a Jesús. La razón por la cual Lucas puso este texto donde lo puso. Y es que este hombre, un extranjero, leproso, al verse librado, lo que reconoció no fue su sanidad, su milagro, su verse su piel limpia, descubrió al sanador. Y es bien distinto. Es muy distinto descubrir la sanidad de descubrir el sanador. Belleza. Aquí este hombre descubre que la fuente de su sanidad era el Señor, que había tenido misericordia de él y era la fuente de vida. Por lo tanto, antes que ir detrás del regalo, había que ir detrás del que daba el regalo. Y es aparentemente bien obvio, y sin embargo nosotros muchas veces no entendemos ese concepto. Nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos sane de X enfermedad, que me dé un trabajito para poder ganarme la vida, que me dé la persona con la que yo he de compartir mi vida, etcétera. Una cantidad de regalos, de peticiones que le hacemos frecuentemente al Señor. Y ese es a donde tenemos enfocada nuestra mirada. Detrás del regalo. Sin darnos cuenta que es mucho más valioso el que regala. Ese que es capaz no solo de darnos cosas, sino de darse a sí mismo. Que es capaz no solamente de sanarnos de una enfermedad, sino que Él es la vida. Y es un concepto que confundimos tan fácilmente. Jesús no pierde la oportunidad de enseñar a partir de esta experiencia. Dicen, yo sané a más de uno, porque solamente uno viene. ¿Por qué se llenan coliseos con promesas de prosperidad? ¿Y por qué, como nos decía Magdalena, gente de fe, gente que esté dispuesta a seguir al maestro? No. Al regalito sí, al maestro no, y mucho menos postrarme en tierra. No, si yo soy hijo del rey. Antes los que le tienen que postrar son los demás, porque yo soy de mejor familia. Por esa razón yo he titulado esta exposición Libres para postrarnos. Porque nosotros tenemos esa misma disyuntiva ante nosotros.
sin duda, cada uno de nosotros tiene muchas formas de esa lepra. Somos ignorantes, somos sobre todo pecadores. Estamos destinados a un porvenir miserable, una vida sin ningún futuro en la medida en que estamos alejados de una u otra forma de el que es la fuente de vida. Pero también estamos viviendo muchas formas de marginación dentro de nuestra propia sociedad. Estamos viviendo muchas vergüenzas, como los pasajes que leímos hoy nos ilustran. Y de eso nadie está exento. Aún muchos de nosotros podemos tener lo que llaman una vida envidiable. Oye, tú tienes buena salud, no le estás debiendo plata a nadie. En general se puede decir que tienes una vida chévere. ¿Por qué la vives tan miserablemente? ¿Por qué te sientes a veces sin ganas y sin sentido y no le hallas ninguna razón por la cual valga la pena invertir tu vida en forma decidida y simplemente estás viendo pasar tus días uno detrás de otro para que venga el día siguiente porque no hay nada más que hacer? A veces estamos viviendo esa clase de miserias, de una marginación que viene de un vacío, de que no le encontramos sentido a nada. Y entonces el Señor nos invita al siguiente punto, después de ese primero que es nuestra lepra, nos ofrece una sanidad ante nuestro clamor de decir: Señor, no me gusta esto, no le veo sentido, no soporto más una existencia tan miserable. Y el Señor dice: ve, yo ya te declaro libre de esa miseria. Puede ser que no te sientas en este momento como si te hubiera caído una ráfaga del cielo, que te estremeciera el cuerpo y brillara en un resplandor, como en las películas, pero el hecho es que yo ya te declaro libre. Empieza a caminar, lo que nos decía Jorge al comienzo. Verás cómo esa sanidad se empieza a manifestar. Pero no te quedes con eso. Eso ya es grandioso. Como en el comienzo de nuestro servicio podemos acercarnos al Señor, confesar nuestro pecado y el Señor perdonarnos y declararnos su paz. Momento hermoso de nuestra liturgia que a veces caemos como que en la rutina. Sí, esta es la parte de la confesión porque es antes de las lecturas, pero es un momento trascendental del inmenso milagro del Señor sanándonos y declarándonos libres. Pero ahí no nos podemos quedar. El siguiente punto es la postración. Lo que decía ahora, este leproso descubrió que no tiene sentido quedarse con el regalo, sino ir en pos de Dios, el dador del regalo. ¿Y qué es eso de postrarnos? Por supuesto que tiene mucho que ver con nuestra actitud piadosa, que tiene que ver mucho con nuestra ponernos de rodillas, hacer una oración, dar las gracias. Por supuesto que tiene que ver con eso, pero aquí está hablando de mucho más que eso. Es que este leproso se devolvió hacia donde iba. Él abandonó el camino que tenía en su vida. Él dejó de lado cualquier formalismo y se puso a los pies de Jesús. Es decir, de aquí en adelante mi vida es lo que tú hagas de ella. No es solamente una cuestión de cuántos
cuánto canto y cuánto oro y cuánto leo, sino, como nos decía Magdalena, cuánto vivo ese por estar en una vida de postración a Jesús. Mi camino ahora no es el mío, mi camino ahora es el que tú dispongas que sea, a donde tú me digas, ve. ¿Por qué? Porque eso me garantiza estar siempre pegadito al que me dé el regalo. Porque eso me garantiza que ese regalo va a ser aprovechado. Es que no bastaba con ser sano de la lepra, ser sano de la enfermedad física. No basta con que yo deje de tener esta enfermedad que me agobia, o que deje de sentir mi depresión, o que deje de estar pobre. El punto es que ese es solamente el comienzo de un nuevo camino que tiene sentido solo si yo lo camino con el que sabe para dónde va. De resto, se convirtió en un milagro más, pero que yo no lo supe aprovechar. Yo creo que muchos de nosotros, aunque nos creemos creyentes, nos creemos de los que estamos en el camino, de los que estamos siguiendo, aún tenemos tantas de esas miserias con las cuales luchamos. Tenemos esas cosas que nos avergüenzan, tenemos esas ataduras de siempre caer en lo mismo, de no progresar, de no salir de mis propios círculos viciosos, de intentarlo, volverme a caer, arrepentirme y decir, ay, otra vez en estas. ¡Qué lepra! ¡Qué desesperanza! Roguemos al Señor que nos limpie de esa inmundicia, de toda esa clase de ataduras que nosotros mismos ponemos para resistirnos a su amor. Que tengamos el coraje de recibir esa sanidad y de postrarnos para recibir ya el camino que sí lleva a alguna parte y no más estar dando vueltas como un corcho en un remolino. Seamos libres para postrarnos.